Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un jueves más. Estamos de regreso después de una pausa que estuvo más prolongada de lo que yo pensé. La verdad es que se me cruzaron ciertas cosas y pues yo feliz de hacer este contenido. De repente se me complicaba un poco, pero pues espero estar de regreso ya un rato más y con un poco más de consistencia. Ya incluso le metí un poquito más de producción acá a 2 cámaras. Irá mejorando, solamente esto es una prueba para ver cómo nos va en YouTube, que en realidad pues no es nada diferente a lo que hago, solamente me ven mientras hablo y ya. Pero bueno, es un gustazo estar aquí con ustedes. Nos perdimos aquí en Inmortales de Juegos Olímpicos, de finales de NBA, de muchas cosas que se nos pasaron, Copa América, Eurocopa, pero pues bueno, ya estamos de regreso. Iremos tocando estos temas, tendremos también diferentes formatos para ustedes. Y pues si es la primera vez que me escuchas, bienvenido, bienvenida. Esto es Inmortales, es un podcast en el que yo, pues, cada que nos escuchamos les platico una historia de alguna personalidad, equipo, atleta que de alguna forma marcó pues un antes y un después en su respectiva disciplina y pues de esta manera se convierten en inmortales. Y pues espero que pronto también tengamos otro tipo de contenido por acá, que será lo más seguro. Y pues me ayudas muchísimo como siempre compartiendo y dándole seguir en Spotify, suscribiéndote en YouTube a partir de hoy. Y pues nada, bienvenido si es la primera vez que nos escuchas. Y pues el día de hoy tenemos el episodio número 34, en el que vamos a hablar de un equipo, de una selección nacional de baloncesto, que no es la más importante de su tiempo. Estoy hablando de la selección de Lituania, que pues logró a su forma y en su medida hacer historia en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, aquellos que recordamos especialmente por el Dream Team de Estados Unidos, seguro que es el mejor equipo que se ha hecho jamás en la historia del básquetbol, con algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Si quieren escuchar un poquito sobre el Dream Team, hicimos un capítulo especial en el que hablamos de aquel partido entre Michael Jordan y Magic Johnson. Entonces, pues adelante si es que quieren ir a escucharlo después de este. Creo que mencioné incluso al tema del que vamos a hablar hoy en ese capítulo. Y pues es la selección de Lituania, que se le conoce como el otro Dream Team. Y veremos por qué. Para eso, como siempre, trataremos de dar un poquito de contexto histórico. Hablemos un poco de Lituania en 1992. Tenía muy poco tiempo de ser un estado independiente, un país. Lituania era parte de la Unión Soviética en ese entonces. Y pues desde 1991, es decir, no tenía ni un año de existir Lituania nuevamente como un país independiente. Ya lo era y lo fue en su momento. Incluso a nivel de básquetbol fueron campeones en 1937 y 1939, campeones del Eurobasket, de la competencia que se hace a nivel europeo entre selecciones. Unos años después, en 1940, fue cuando el ejército de la Unión Soviética, el ejército rojo, obviamente comandado por Joseph Stalin, pues invadieron este territorio de Lituania y lo ocuparon, deportando a decenas de miles de personas a Siberia. Y pues la nación terminó siendo anexada. Fue una de las naciones que terminó formando parte de lo que eventualmente sería la Unión Soviética. Y pues así prácticamente desapareciendo cualquier tipo de identidad nacional para los lituanos. Y así fue por mucho tiempo. A partir de 1940, pues todos los atletas de Lituania terminaron representando a la URSS en cualquier competencia, en especial los Juegos Olímpicos, que sabemos que en toda esta época fueron también una forma de competencia y de guerra, entre comillas, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pues ahí era donde se medían y también era como cuestión de quién tenía los mejores atletas. Y pues muchos de ellos eran originarios de Lituania. Ahí es donde estamos situados en estos momentos. Nos vamos desde ahí hasta la década de los 80s,
cuando pues Lituania, a pesar de ser parte de la Unión Soviética, tenía grandes jugadores de básquetbol, tenía una cultura muy arraigada del baloncesto, era el deporte principal en muchos casos, y pues nos vamos hasta 1988 para los Juegos Olímpicos de Seúl, en el que la Unión Soviética tenía a varios jugadores que eran nacidos en Lituania y vencían al equipo de los Estados Unidos comandados por David Robinson y pues lograban ganar, algo que no había sucedido desde Múnich en el 72, que también lo había hecho la Unión Soviética. Para dar un poquito de idea, el hecho de que Estados Unidos pierda en unos Juegos Olímpicos en básquetbol es rarísimo. Entonces, pues que sucediera esa vez fue algo que pues obviamente llamó la atención. Y de esos 5 titulares que iniciaron aquel partido en el que la Unión Soviética vencía a Estados Unidos, 4 eran nacidos en Lituania. Y una disculpa si me está escuchando alguien que hable lituano, pero pues los nombres la verdad están un poco complicados. Me voy a aventar a decirlos. Estas 4 personas eran Šarūnas Marčiulionis. No, ¿qué estoy diciendo? Marčiulionis. Yo había practicado esto. Marčiulionis. Creo que así lo estoy diciendo bien. Después tenemos a Rimas Kurtiniatis, Valdemaras Komisius y Arvydas Sabonis. Pronto voy a cambiar la forma en la que me dirijo a ellos para evitar estas vergüenzas y les voy a decir por su nombre de pila, que creo que es más fácil. Pero bueno, estos 4, algo curioso también es que todos nacieron en la misma ciudad, que es Kaunas. Kaunas es una de las ciudades en Lituania y pues al parecer es muy basquetbolera porque 4 de estos 5 jugadores de la Unión Soviética pues participaron ahí. Entonces, pues esto sucedió. La Unión Soviética logró vencer a Estados Unidos en Seúl 88, pero pues obviamente estos 4 jugadores no es como que quisieran formar parte de la Unión Soviética. Ellos no sentían esa victoria como suya. Realmente los nombres no importaban ahí, como les decía. La intención era solamente ver quién ganaba más medallas y ya, ¿no? Y pues se habla de que es un Dream Team, el de 1992, por todo lo que lograron recuperar en la cuestión de identidad nacional, sobre todo comandados por Marčiulionis y por Sabonis. Les voy a decir Šarūnas y Arvydas, ¿ok? Está mucho más fácil de referirme a ellos de esta manera. Šarūnas y Arvydas son como de estos 4 que les mencionaba, los 2 más importantes, los que más lograron destacar. Incluso por ahí el apellido Sabonis les puede sonar. Ya iremos yendo para allá al final del capítulo. Arvydas Sabonis fue seleccionado en el draft de la NBA, que pues obviamente para todo basquetbolista es el sueño, es como lo más importante y llegar a esa instancia es el máximo honor y a lo más alto que puede llegar. Fue seleccionado por los Portland Trail Blazers en el pick número 30 del draft de 1986, pero no se le permitió jugar. La Unión Soviética no permitía que sus jugadores todavía pasaran a otras naciones y que jugaran en otros lados. De hecho, es muy curioso si tienen chance de ver ahí el video de cuando seleccionaron a Sabonis. Incluso el comisionado de ese entonces, David Stern, dijo "It's America's Game", como de no queremos rusos en este lugar. Anunció a Sabonis, fue abuchado, la gente de Portland estaba súper enojada, no quería obviamente que Sabonis formara parte de su equipo. Y pues de hecho no formó parte de su equipo, les digo, no lo dejaron jugar. Fue el primero en firmar, en ser seleccionado, pero no en debutar. Quien sí fue el primer soviético y al mismo tiempo el primer lituano en firmar y jugar con un equipo fue Šarūnas, la otra persona de la que hablábamos. Él firmó por los Golden State Warriors y pues él sí logró jugar unos años después. Específicamente en 1989, unos años después de que lo draftearon. A él lo draftearon en el 87 y hasta 2 años después le fue posible debutar. Y pues este fichaje de Šarūnas tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, por eso les estoy dando este contexto. Él llega a el equipo de Golden State y fue logrando una amistad con Donnie Nelson, que es hijo de Don Nelson, que en ese entonces era el coach y el vicepresidente del equipo de los Warriors. Y pues Donnie Nelson, les digo, a pesar de la barrera del idioma y todo, logró hacer una amistad con
con Sarunas. Y poco a poco le fue contando cómo estaba la situación. Para este entonces, la Unión Soviética ya había entrado en esta etapa conocida como el Glasnost, en la que comienzan a darle un poco más de libertad a las personas en general y a abrir las puertas, quitar esta Iron Curtain, esta cortina de acero como se le suele llamar, que era como esta división que tenía la Unión Soviética del resto del mundo. Y pues esto permitió obviamente que jugadores como Sarunas empezaran a jugar en Estados Unidos, y pues a raíz de esto también las naciones comenzaron a ponerle un alto y a buscar la independencia. La Unión Soviética estaba ya muy débil, estamos hablando de finales de los 80s, y pues finalmente pues lograron derrocarla. Lituania se convirtió en una nación independiente. Hubo un intento ahí por parte de la Unión Soviética de reconquistar Lituania. No lo lograron porque las mismas personas y los ciudadanos se pusieron frente al parlamento y no lo lograron. Pero pues esto no es clase de historia, es de deportes, entonces solo era un pequeño paréntesis. Lo que sucedió fue que Sarunas le cuenta a Donnie Nelson lo que estaba sucediendo. Le dijo: maestro, somos un país recién erigido, no tenemos dinero, Lituania tiene un año de existir, no hay nada de donde nos podamos agarrar. Queremos participar en los Juegos Olímpicos porque ganamos en Seúl 88, pero no lo sentimos como nuestro porque ganamos representando a la Unión Soviética. Tenemos toda la intención, tenemos grandes jugadores, pero pues no hay lana. Entonces Donnie Nelson junto con Sarunas se empezó a mover con la intención de darle un poquito más de apoyo al proyecto de la selección de Lituania. Y algo que también es importante mencionar aquí es que antes del 92, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, no se permitía que jugaran jugadores profesionales en Juegos Olímpicos. Eran puros jugadores universitarios que cumplieran con cierto rango de edad. Y pues por esto mismo es que el Dream Team es tan importante, ¿no? Es la primera vez que permitieron profesionales en el básquetbol olímpico. Y pues Estados Unidos dijo: profesionales, te mando a los mejores, ¿no? Y sabemos ya lo que pasó, que fue Larry Bird, Charles Barkley, Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues también para Lituania era la oportunidad de tener a jugadores como Sarunas y los demás que también ya jugaban a un nivel profesional en Europa, pero a nivel profesional. Y pues fue por esto que también tuvieron fe en el proyecto, lo siguieron impulsando a tal punto en el que lograron publicar un artículo que explicaba la situación por la que estaba pasando la selección de Lituania, y lograron publicarlo en el San Francisco Chronicle, que pues es un diario importante del área. Los Golden State Warriors, sé que el nombre no lo dice, pero pues estaban situados en ese entonces en San Francisco. Entonces, pues este artículo llegó a muchísimas casas y llamó muchísimo la atención. Y quien logró patrocinar más es un invitado inesperado, que fueron los integrantes de la banda Grateful Dead. Grateful Dead es una banda de rock psicodélico muy famosa en los Estados Unidos. Y pues en ese entonces ellos también siempre han sido fanáticos del básquetbol, y pues leyeron la historia, se les hizo interesante y dijeron: bueno, les vamos a echar la mano de alguna manera. Y finalmente lo que hicieron fue apoyarlos con parte del uniforme, de la indumentaria que los iba a vestir en Barcelona. Y pues hoy en día es algo icónico, que es esta playera tie-dye, que no sé si tenga una traducción, me parece que no, pero es esta que tiene como que es como hippie, ¿no? Que tiene como varios colores alrededor y pues como muy vistosa, ¿no? Y pues le hicieron toda esta identidad, una playera tie-dye con los colores de la bandera de Lituania, que pues son amarillo, verde y rojo. Y pues llamó muchísimo la atención, empezaron a hacer muchísimo ruido y sabían que eran un buen equipo y finalmente podían iniciar con su aventura, que en un principio igual sí sonaba como de: estas cosas nada más quieren llamar la atención o como que no van en serio, pero pues en realidad eran muy buenos jugadores. Hablando de Sarunas era un muy buen jugador, era un point guard, un base, que tenía grandes cualidades, grandes movimientos, y pues también hablábamos de Arvydas Sabonis,
que es todo lo contrario, ¿no? Él era un pívot, un centro muy alto, pero que también tenía mucho movimiento, tenía ojos en la espalda, mandaba pases por todos lados y tenía también la altura, que era una gran ventaja. Entonces, pues eran un buen equipo, no era solamente como esta parte de llamar la atención y somos el equipo nuevo y ya, sino que genuinamente eran un equipo que podía pelear. Y así lo hicieron notar desde que fueron las clasificaciones de la FIBA. No me voy a meter mucho, pero lo que hace la FIBA, incluso lo hace al día de hoy, es un torneo que no es como en algunos otros casos o competencias en las que vemos competencias por región. La FIBA también hace competencias internacionales, es decir, para clasificarte a los Juegos Olímpicos necesitas enfrentarte contra equipos de todo el mundo, no solamente de tu zona, de América o de Europa o de donde sea, sino de todo el mundo. Y pues esa era una prueba muy importante para Lituania, obviamente, y pues la cumplieron y lo lograron de manera sensacional. La primera ronda de clasificación no perdieron un solo partido, de 5 ganaron 5. Y en la ronda final fue exactamente lo mismo. De 7 ganaron 7. Entonces estaban invictos con 12 partidos ganados. No habían perdido ninguno. Y pues esto les comprobaba a todo el mundo que no era solamente una historia, que no era nada más como intención de vender y qué chistoso lo de Grateful Dead y las playeras y todo, sino que genuinamente era un equipo que pues, tenía con qué competir, ¿no? Y pues ya estaban listos para los Juegos Olímpicos. Eran parte del grupo B, el cual tenían con Australia, Puerto Rico, Venezuela y China. Hoy en día se invitan mucho menos equipos por esto mismo, ¿no? Porque de repente había partidos que no valían la pena y destruían a los otros equipos, como aquel del Dream Team contra Angola en esta misma edición. Entonces, bueno, en ese entonces así era, ¿no? Compartieron con estos 4 países la fase de grupos, ganaron esos 4 juegos, le ganaron a estas 4 selecciones y perdieron solamente uno, que era la última selección que conformaba este grupo. Y pues la selección con la que perdieron pues también tiene cierta importancia y tiene como una razón por la cual dolió más, porque perdieron contra el equipo unificado, perdieron ese partido 80-92. Otro paréntesis, el equipo unificado prácticamente era pues sí, o sea, un conjunto de atletas, la gran mayoría rusos, pero también tenían jugadores de países como Estonia, como Kazajstán, como todas estas naciones que también orbitaban que eran parte de la Unión Soviética recién desmantelada. Muchos de estos países pues no tenían la posibilidad. Lituania iba a ser uno de ellos, ¿no? Pero ellos sí lograron como hacerlo de manera individual. Pero pues muchos países se fueron a esta parte del equipo unificado. Y pues era prácticamente enfrentarse a Rusia, ¿no? Contra, bueno, otros países también formaban este equipo, pero pues prácticamente era enfrentarse al enemigo o a quien fue su rival y pues quienes los tenían presos por muchísimos años. Y pues esa derrota obviamente se sintió y dolió mucho. Pero pues aquí nos acababa la historia, ¿no? O sea, ganaron 4, perdieron 1 y obviamente eso era suficiente para clasificarse a la ronda final, que terminan pasando 8 equipos, pasaban a cuartos de final. Y esos cuartos de final les tocaba enfrentarse a la selección de Brasil y vencieron a la selección de Brasil 114-96 para después en semifinales les tocó bailar con la más fea. Es decir, con el Dream Team, que venía de acribillar a cualquiera que se le pusiera enfrente. Pues insisto, es el mejor equipo que jamás se ha hecho en la historia del básquetbol. Entonces pues era un partido que ellos ya consideraban perdido. Trataron ahí de meter las manos, pero pues nunca pudieron ponerse arriba en el marcador. Fue algo que no pudieron hacer en ningún momento. A ellos también los aplastaron con un marcador de 127-76. Entonces, imagínense el dominio que tenía Estados Unidos. Llegó un punto en el que los mismos jugadores ya solamente se la estaban pasando bien. Ellos mismos platican que ya era como, bueno, al final nos tomamos la foto, cosa que hicieron. Había incluso un jugador ahí que en la banca estaba tomándole fotografías a los jugadores de Estados Unidos. Como que para ellos ya era una victoria para Estados Unidos aseguradísima, entonces como que se limitaron a pasársela bien, ¿no? Y pues a pesar de esa derrota,
de todos modos tenían un partido más que jugar, pues eran semifinales, no pasaron a la final, pero pues sí pasaron al partido por la medalla de bronce, más o menos como lo que sucedió con la selección mexicana hace un par de semanas eh, en el fútbol. Es lo mismo, ¿no? Hay un partido por el tercer lugar en el cual de todos modos terminas peleando una medalla. Que si me dicen a mí, yo no estoy tan de acuerdo, como que ya no hay tanta razón por la que jugar. Me parecería más sensato tal vez compartir una medalla de bronce entre los dos equipos que pierden en semifinales. Se ha hablado de eso, pero bueno, no se ha hecho nada al respecto y en este caso tampoco se hizo. Se jugó ese partido por la medalla de bronce y pues si bien ya el trayecto que habían tenido en la clasificación y habían entrado invictos a los Juegos Olímpicos, habían ganado 4 juegos, esto ya era una victoria para ellos, ya estaban logrando algo histórico, ya era una gran hazaña, pero pues querían más y no solamente por la medalla, sino porque tenían que sacarse la espinita de ganarle a el equipo unificado. Ellos perdieron también su semifinal y pues se volvieron a ver las caras en el partido por la medalla de bronce. Fue un juego muy reñido y también pues un juego que significaba mucho, ¿no? Es lo que les digo, tenían muy poco tiempo de ser una nación independiente, se estaban enfrentando a muchas personas que si bien no es su culpa, o sea, no es como que esté diciendo que los rusos que jugaron en aquel partido y de otras naciones hayan sido directamente culpables, pero pues era un partido muy significativo, muy político también por todo lo que representaba. Y pues los lituanos lograron salir adelante, ganaron aquel partido 82-78 y pues lograron con esto la medalla de bronce, que pues no fue solamente ganar una medalla de bronce, fue muchísimo más y todo el camino que tuvieron que pasar para llegar a ese momento. Ameritó que se celebrara como si hubieran ganado la Copa del Mundo o el trofeo más grande que se les ocurra. De esa manera lo celebraron no solamente ellos, sino que en las calles también en Lituania fue algo que se celebró muchísimo. El básquetbol logró de alguna manera reunir a una nación que estaba muy fragmentada, que apenas estaba viendo cómo lograba pues recomenzar una historia, porque ya la tenían, ¿no? Pero pues como después de tantos años de ser parte de la Unión Soviética podían salir adelante y pues el equipo de básquetbol los logró unificar y fue algo que todo el mundo estaba viendo, que la gente se estaba desvelando por verlos y ellos en todo momento dieron lo máximo para lograrlo y pues es por esto que es como tan icónico y tan recordado aquel momento y el haber logrado la medalla de bronce, que si hubiera sido Estados Unidos o si hubiera sido cualquier otra selección, pues es una medalla más, ¿no? Pero para Lituania significó muchísimo. Y es por esto también que se le dice como el otro Dream Team, ¿no? Unos sueños que se entienden distintos como el Dream Team de Estados Unidos, que literalmente es un equipo de ensueño, un equipo ideal. En este caso es un equipo que, pues literalmente estaba soñando. Suena jaladísimo, pero pues es eso. O sea, era un equipo que no tenía ni la más mínima idea de lo que podían lograr. No tenían dinero, no tenían apoyo. Y lo que lograron con tan poco, pues lograron expresar todo en la cancha y demostrar que realmente eran una selección que valía la pena al momento de jugar. Y pues por eso es que es tan importante y que es tan recordado este momento y esta medalla de bronce por parte de Lituania. Y todavía algo que se me hizo súper chido fue que salieron a recibir su medalla con su uniforme de Grateful Dead. Y pues es icónico, ¿no? Ves al Dream Team como recibiendo su medalla de oro, que obviamente también es importante, pero ver al equipo de Lituania con sus playeras acá súper hippies y todo, pues también está súper chido. La verdad es que es una historia que a mí me parece bien padre, como que combinar la historia universal con la historia del deporte. De repente encuentras muchísimas coincidencias. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de Nadia Comaneci, que vivió por ahí algo de cierta forma similar. El tema de Jackie Robinson, que hablamos hace poquito. De alguna manera, muchas historias en el deporte no se quedan solamente en ser deportivas, ¿no? Digo, hay casos en los que sí, pero hay muchos momentos en los que el contexto histórico te da muchísima riqueza y le da mucho más valor a lo que sucede y a lo que logran las personas,
porque pues de por sí lograrlo en un ambiente normal es ya una hazaña. El hacerlo rodeado de todos estos problemas pues lo hace todavía mucho más valioso. Y pues por esto es que les quise contar hoy del otro Dream Team, la selección de Lituania. Y pues estos 4 jugadores de los que les hablaba al principio, empezando por Sabonis, pues él fue un jugador que ya después logró entrar a la NBA. Le tomó un buen rato. Sabonis fue un rookie, como lo que está pasando hoy con un argentino que es Facundo Campazzo, que también es un muy buen jugador. Él también, les digo, lo draftearon en el 86, pero no pudo debutar hasta mucho después, que fue en el 91. Logró debutar ahí sí con los Portland Trail Blazers y se quedó ahí toda su carrera. El resto de su carrera la pasó ahí en Portland. Nunca llegó a ganar nada porque pues le tocó la época en la que había un equipo llamado los Chicago Bulls. Les dio pelea porque los Blazers también tenían un buen jugador en Clyde Drexler y había buenas cosas de ese equipo. Pero pues 6 anillos fueron los que tuvieron los Bulls en ese momento. Entonces pues sí fue un poco complicado. De todos modos tuvo una buena carrera. Es recordado con cariño. Fue incluso inducido al Salón de la Fama de Estados Unidos en 2011, si no me equivoco. Entonces, pues sí fue un jugador importante dentro de Portland y pues por supuesto dentro de su selección. En el caso de Kurtinaitis, que también les decía es uno de estos jugadores que ganó con la Unión Soviética en Seúl y después ganó con Lituania en el 92. Él fue también jugador y entrenador en Europa un muy buen rato, similar a la historia de Valdemaras Komikius, que fue profesional en España, en Italia, Bélgica, Lituania y también entrenador. Muchos de estos jugadores se quedan en Europa. A veces nos centramos mucho en que el básquetbol es Estados Unidos y NBA y ya, pero la neta es que hay muchísimo nivel y hay muchísimas cosas que también se pueden rescatar en el básquetbol europeo. Y pues muchos de estos jugadores ahí se quedaban, ¿no? No había como esta posibilidad tan grande y para nada más entrar. Hoy en día vemos jugadores internacionales, ¿no? Vemos a Jokic, vemos a Doncic, al mismo Antetokounmpo y se nos hace como algo normal, pero pues en ese momento no era tan común tener jugadores internacionales. Y pues por esto mismo en el caso de estos dos que les hablo, pues ellos se quedaron ahí. Y en el caso de Marčiulionis, que creo que ya lo dije como 5 formas distintas, perdón. Perdón a la familia Marčiulionis, que creo que esa es la mejor forma de decirlo. Pues este les digo fue importante porque fue el primer jugador soviético y lituano en llegar a la NBA. Estuvo 8 temporadas jugando ahí, nunca espectacular, pero les digo, fue un jugador regular, un buen jugador. Comenzó en Golden State con los Warriors, después se pasó a los Sonics de Seattle, a los Kings de Sacramento y terminó su carrera en los Nuggets de Denver. Una vez retirado de su carrera basquetbolística como jugador, se regresó a su país, a Lituania, y pues fue ahí donde impulsó muchísimo el básquet. Él fundó una liga que es la del norte de Europa, que después se convirtió, creo que es la Liga Báltica o algo así. Él fue quien la fundó. Lo mismo con Sabonis. Sabonis, antes de ir a Portland, que perdón, fe de ratas, no fue en el 91. En el 95, fue hasta el 95 cuando llegó a Portland. Antes estuvo en el Real Madrid y ya después logró pasar a los Trail Blazers. Les digo, a los 31 años. Estuvo 7 temporadas más en Portland y se retiró a los 38. Fue también parte importante del crecimiento de Lituania a nivel de básquet. Logró ser presidente de la federación un buen rato y pues les digo, fue inducido al Salón de la Fama y pues como que ahí anda en el mundo del básquetbol. Voy a hacer algo que probablemente me arrepienta y creo que mientras lo digo me estoy arrepintiendo. Voy a tratar de decir el resto de los jugadores que ganaron el bronce. Nos vamos con estos 4, pero pues creo que también vale la pena mencionar a los demás, ¿no? Entonces ahí les va. Lo voy a intentar. Romanas Bratzauskis, Darius Dimavicius, Gintaras Einikis, Sergius Jovaisa, Arturas Karnizovas, Gintaras Krapikas, Alvidas Pazdarsdis y Arunas Visocas. Y los que ya mencioné no los voy a mencionar porque qué horror decir esos nombres otra vez. Pero pues bueno, finalmente son jugadores que eran parte de la banca o que tal vez tuvieron muy muy pocos minutos, por no decir que ninguno. Pero pues también formaron parte de esta hazaña histórica de ganar el bronce, ¿no? Pero pues nos vamos con los 4 más importantes. Y lo que sucedió con Lituania después a nivel de básquet también es importante y por esto mismo también le da relevancia a lo que lograron estos jugadores del otro Dream Team.
porque se convirtieron en una selección que recuperó el talento que tenía en los años 30 y que llegaron a tener como un país amante y bueno en el básquetbol, pues a raíz de este buen desempeño del equipo del 92, recuperaron esto. En el 96 y en el 2000, es decir, en las siguientes dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Atlanta 96 y Sydney 2000, lograron otra vez el bronce. Ya no tuvo el mismo impacto porque pues ya no era esta parte histórica de la que hablábamos, ya era un poco más normal, por así decirlo. De todos modos, pues ganar un bronce en básquetbol no es cualquier cosa. Lo lograron en dos ocasiones más. En Atenas 2004 lograron vencer a Estados Unidos una vez más, aquel fatídico equipo del que ya hablaremos, un muy mal Dream Team del 2004, en el que justamente Estados Unidos se terminó quedando con el bronce. Y pues también a nivel local o a nivel continental, mejor dicho, lograron buenas cosas. Quedaron campeones del Eurobasket en el 2003 y hace unos años, en el 2013 y 2015, lograron ganar las medallas de plata. Hay más presencia de jugadores lituanos ahora en la NBA, que es, les digo, como el referente y la base. De todos modos hay jugadores regados por toda Europa que son originarios de Lituania, pero digamos a nivel de mainstream o de lo que se conoce, tuvimos a Zydrunas Ilgauskas, que fue un jugador de los Cavaliers y del Heat, que se le recuerda por ser compañero de LeBron en uno de los peores equipos que llegaron a unas finales. Llegó a unas finales en 2007 y en 2011 con Cleveland y Miami respectivamente. Y hoy en día tenemos a dos muy buenos jugadores y dos referentes, me atrevería a decir. Uno de ellos ya fue All-Star esta temporada. Estoy hablando de Domantas Sabonis, que si le suena el apellido, pues es hijo de Arvydas, de quien hablamos el día de hoy. Domantas Sabonis es un jugador ya nacido en Estados Unidos, que de todos modos representa a Lituania. Él estuvo un ratito con el Oklahoma City Thunder y hoy en día está con los Indiana Pacers. Espero que así lo siga haciendo. Es un buen jugador, un jugador que al parecer le gusta ser parte de la franquicia. Y pues muy, muy bueno. Sabonis, mucho menos alto que su papá, pero de todos modos un buen jugador. Y también tenemos a Jonas Valanciunas, que fue drafteado por Toronto en 2011. Después se pasó a los Grizzlies de Memphis y hace unos días se dio la noticia de que sería transferido a los Pelicans de Nueva Orleans. Valanciunas, en mi opinión, es uno de los mejores pivots que hay hoy en día en la NBA. Es un muy buen jugador y seguramente le irá muy bien en Nueva Orleans. Estos dos jugadores pues también te dan un buen reflejo de que a raíz de lo que lograron en el 92, pues puede ir prosperando una nación y dar muchísimo talento. De hecho, Valanciunas es un personaje recurrente en el documental en el que yo basé gran parte de mi investigación para el capítulo de hoy. Valanciunas sale y él habla desde su perspectiva de cómo vio ganar a este equipo en el 92. Bueno, no como lo vio porque en ese año nació, pero eventualmente cómo fue viendo crecer al básquetbol en Lituania. Y pues lo conectan ahí. No les quiero dar más información, pero es muy chido cómo conectan ahí las dos historias. Véanlo. Me parece que, no sé si debería decirles esto, pero está en YouTube gratis, lo pueden encontrar ahí. Y si no, pues lo pueden encontrar en internet como The Other Dream Team. Así, tal cual. La verdad es que vale muchísimo la pena. Lo que yo les conté es como un resumen y ahí le metí un poquito más de información de lo que es el documental. La verdad es que es uno de los mejores documentales de básquet que yo he visto. Me parece muy bien cómo arman todo y escucharlo de la viva voz de las personas que participaron, pues la neta está muy bien hecho. Le meten mucho más peso también al contexto histórico y pues la verdad es material que vale muchísimo la pena. Y pues espero que les haya gustado mi versión de el otro Dream Team en este capítulo número 34 de Inmortales. Saben que son más que bienvenidas sus opiniones, sugerencias de algunos capítulos. Si quieren colaborar, todo lo que quieran hacer, este espacio también es para ustedes. No olviden seguir al podcast en @inmortalespodcast en Instagram. En Facebook también lo pueden encontrar de esta forma. Seguir también en Spotify, compartirlo en sus historias, en donde puedan, suscribirse al canal de YouTube. Y pues yo agradecido con el apoyo de los que han estado siempre. Trataré y haré todo lo posible por
tener toda la constancia del mundo, diferentes actividades. Quiero invitar gente para platicar, quiero tener entrevistas, contarles un poquito de noticias también, que fue algo que llegamos a hacer en su momento, y pues estarle ahí variando un poquito a la dinámica y pues a cómo hemos estado trabajando. Y pues bueno, sigan compartiendo. Si es la primera vez que nos escuchan, váyanse para abajo y van a encontrar muchísimos capítulos. Seguramente a algunos les gustará. Y no dejen de compartir y de apoyar el proyecto. Yo se los agradezco muchísimo. Y pues estamos de regreso. Gracias una vez más. Yo soy Diego Estrada y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Inmortales.